Muy buenas tardes. Muchas gracias por ser fieles a nuestro programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista. Los martes y jueves a las 13 horas suelo estar aquí con Sergio Zapena, quien hoy está convaleciente. Y nos acompaña un compañero y colega de camino también, Enrique Quique Varela, consultor, fundador y presidente de Avantgarde, una de las mayores y mejores consultoras en el Paraguay, una especie de Boston Consulting Group. ¿Cómo estás, Enrique Varela? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un gusto verlos. Un gusto estar, Víctor, con ustedes, con tu audiencia, en el equipo de 5 días, a las enteras órdenes para tratar temas varios. Gracias, Enrique. ¿Estás saliendo, Enrique, o no estás saliendo? Parece que estás... no sé si estás saliendo, yo no te veo, pero te escuchamos bien. Sí, estoy viéndote bien. Por alguna razón, pareciera que mi imagen está friseada. Bueno, dejémoslo allí. Vamos a comenzar con el siguiente tema, o con los siguientes temas. Enrique, estamos en un nuevo normal en donde el mundo que existía hasta el 28 de febrero del 2000, ahora te vemos bien, en donde el mundo que existía hasta el 1 de marzo, digámoslo así, ya no existe más. Y sin embargo, hoy corre por las redes sociales varios grupos, entre los cuales, en uno de los cuales estoy yo, un chiste donde dice que un paraguayo, un japonés y un chino presentan 3 presupuestos para pintar una casa, y el primero, el paraguayo presenta por $10,000, el chino por $2,000, y pensemos en un alemán en todo caso, $3,000, y el cliente le dice al paraguayo: ¿por qué tú cobras 10,000? Y él le dice: porque los otros cobran más barato, el alemán 3 y el chino 2. Y él le dice: no, yo no voy a cobrar 10, 5,000 probablemente es para vos por darme el trabajo, te estoy coimeando. Y $2,000 le voy a dar al chino, quien va a hacer el trabajo, y yo me quedo con 3. Es un grupo de empresarios. Y en ese mismo grupo, todos los empresarios todo el día se quejan del malgasto público. Y cuando pasan ese chiste, uno abajo dice: sí, es así mismo. Yo conozco a varios empresarios que hacen eso, que ellos subcontratan y sobrefacturan. Son empresarios muy innovadores y todo el mundo aplaude. Entonces yo escribo en ese grupo: bueno, ahora ya saben por qué en el Paraguay se malgasta. Porque en todo malgasto público hay un RUC del sector privado que es cómplice, encubridor. Y así terminó la charla. Nadie me respondió. Con esa introducción te hago una pregunta. ¿Qué cosas en el nuevo normal se están gestando subyacentes a la realidad que vemos? Y como decimos los paraguayos, coa o caputa, en los próximos años, meses o días. Y el sector privado y el sector público cree que vamos a volver nomás otra vez a la antigua normalidad cuando encontremos la vacuna, si lo encontramos. ¿Me puedes dar algunas ideas, Enrique Quique Varela? Bueno, empezaría diciendo de que nuestro problema ya estaba instalado antes de la pandemia. Es decir, nosotros tenemos un problema grave antes de la pandemia y con la post-pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia no va a resolver nuestros problemas estructurales y no va a resolver nuestra falta de productividad, nuestra falta de gobernanza, nuestra falta de planificación y la falta de un liderazgo fuerte público-privado que marque el horizonte del Paraguay para el futuro. Paraguay ha sido un país que se ha acostumbrado a vivir inercialmente. Han venido factores externos a llevarnos hacia el camino del crecimiento económico. En los 70 fue Itaipú y Paraguay creció, y cuando terminó Itaipú volvimos a no crecer, y cuando vino la era del super ciclo de commodities,
y la soja estaba arriba y China comprando en grandes volúmenes y Paraguay recibiendo los beneficios del crecimiento del área productiva, la mejora en la tecnología y el crecimiento de la agroindustria en Paraguay, mejor dicho, el agribusiness. Entonces Paraguay creció y creció mucho, hasta el punto que creció entre 500 y 600% entre el 2003, 2004 hasta el 2014, 2015. El problema es que ese es un crecimiento que no es planificado, un crecimiento que no estructuró un modelo que le alcance a todos y que permita llevarla a Paraguay por la senda que han transitado todos los países que han dado el salto de economías menos sofisticadas basadas en agricultura y comercio y que han dado el salto hacia las economías basadas en tecnología, en industrialización, en innovación, en investigación, en mayor productividad. Y ese tipo de salto le ha llegado el turno a Paraguay de realizar, porque ya ha tocado techo de lo que es el estadio de desarrollo primitivo que Paraguay tiene, en lo que llamamos la primera fase del desarrollo, que es donde más o menos va hasta 4.000 o 5.000 dólares per cápita, que es más o menos donde está hoy Paraguay, parecido a algunos países, los menos desarrollados de Latinoamérica. Nosotros ahora tenemos que entrar en la fase 2, que es donde básicamente Chile está terminando su fase 2 para saltar a la fase 3. Y tenemos que transitar un proceso de 15 a 20 años para ir de 5.000 dólares de per cápita hasta 14.000 más o menos, y después dar el salto a fase 3, que es cuando nos vamos a las grandes ligas en una economía totalmente sofisticada de última generación, lo cual no se puede ir de la fase 1 a la fase 3. Pero Paraguay llegó el momento de hacerlo y la pandemia, yendo a tu pregunta, lo que vino a disparar, a ser un hito disparador que le ha puesto en evidencia al Paraguay como un país que no ha hecho sus tareas y sus deberes y por lo tanto está poniendo en riesgo su sustentabilidad como país, como sociedad. La pregunta que quería hacerte es la siguiente. Hay tres sectores que me preocupan. Disculpame que no te escucho. Sectores que van a tener en los últimos años el imperativo de cambiar o el imperativo ante el imperativo del no cambio, que significa el deceso o una situación de sobrevida en UTI. En UTI no sé si ya está o está por entrar el sistema jubilatorio paraguayo. Pública de jubilación o previsionales están prontas a explotar. Ya están totalmente desfinanciadas. En segundo lugar, me gustaría que te explayes sobre sobre las tres cuestiones, los tres key issues. En segundo lugar, la cuestión es el desarrollo industrial en el Paraguay de baja productividad incipiente. ¿Cuál es el ecosistema que hay que generar para que ese desarrollo industrial pueda ser verdaderamente rupturista y transformacional y jugar en las grandes ligas? Y en tercer lugar, entonces primero, jubilación, segundo, industria, y en tercer lugar, gobiernos locales. El Paraguay no termina en la calle última. Existen más de 250 municipios que con el censo del 2023 van a tener un geoportal donde se va a poder saber largo por ancho por alto de todas las cuentas corrientes catastrales, según estuve hablando con el doctor Iván Ojeda, director de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Va a ser un geoportal donde la geografía, los 406.000 kilómetros cuadrados del Paraguay, van a estar perfectamente medidas. ¿Qué cosas a ti se te imagina, se te antoja, como dicen los españoles, para que estas tres cuestiones, como dicen los españoles, no nos cojan de sorpresa, dice mi suegra? ¿Cómo hay que hablar? ¿Qué hay que hacer sobre estos tres elementos? Bueno, los tres elementos tienen algo en común, que es la mejora de la coordinación y la gobernanza. Esa es una palabra clave de la que vamos a hablar mucho en el presente y en el futuro,
porque gobernanza implica todo lo que se relaciona a la capacidad de gestión de una sociedad en un cierto tema. En el caso de jubilaciones, por ejemplo, el sistema jubilatorio requiere de una profunda reforma para adecuarse a los estudios actuariales y a un modelo sustentable, porque el modelo que tenemos, voy a separar un poco el IPS un momentito, voy a hablar de las otras cajas, Cajubi, caja municipal, caja de la ANDE, caja fiscal, etcétera, etcétera, tienen la particularidad de que con el correr del tiempo, los jubilados que tienen que recibir sus pensiones y jubilaciones va creciendo exponencialmente, sin embargo, los aportantes activos no crecen en la misma proporción. ¿Por qué? Porque son cajas cerradas. Entonces, lo que está pasando con el correr de los años es que se va desfinanciando esas cajas y no van a tener capacidad de poder cumplir con las jubilaciones. Y si metemos al IPS, que es de todas las cajas las que están en mejores condiciones, eso también va a acontecer ya con los estudios actuariales evaluados al año 2035. Entonces tenemos que hacer una modificación de las reglas del aporte y de las jubilaciones. Ahí estamos hablando de todas las variables que están afectadas al flujo de caja de las cajas, es decir, cantidad de años de aporte, por cálculo, cómo se hace el cálculo del monto de jubilación, etcétera. Y hay una discusión que está pendiente, que es si cambiamos de un modelo colectivo de jubilación como el que tenemos, o si nos vamos al modelo de otros países donde es un modelo individual, donde cada jubilado retira lo que sus propios aportes generó. Es una discusión que está pendiente. También es pertinente hacer la discusión de la superintendencia del sistema de pensiones, que es una discusión sobre cómo regular y controlar y supervisar las inversiones que tiene que hacerse con los fondos de las cajas de jubilaciones. Eso está pendiente de discusión. Es decir, hay una serie de cuestiones que se vienen posponiendo y posponiendo y posponiendo, y creo que llegó la hora inevitable de construir una reforma legal, estructural, financiera y operativa y de gobernanza de todo el sistema jubilatorio, donde además tenemos que responder otras preguntas muy complejas. ¿Cómo vamos a ir adelante en un país donde el 70% de la población no aporta ninguna caja? Tenemos un 70% de la población que no está participando del proceso jubilatorio. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo las incorporamos? Vamos a hacer un proceso gradual, un proceso mixto, vamos a copiar modelos de otros países. Eso no está discutido, ¿verdad? Entonces creo que el tema jubilatorio es de enorme importancia, tiene varias implicancias en el desarrollo del Paraguay y es muy grave que una vez más eso se esté postergando y postergando. Segundo, cuando pasamos al tema industrial, el tema industrial es algo muy complejo, pero también muy apasionante, porque apunta a llevarle al Paraguay a una senda de ir generando valor agregado a través de la innovación y el aumento de la productividad en aquellos sectores donde ya tiene ventaja comparativa. Paraguay es un país que es muy exitoso en la producción de alimentos, pero alimentos a nivel de materia prima. Y nosotros podríamos transformar la materia prima en productos de mucho mayor valor agregado, tanto en el sector agrícola, ganadero, porcino, avícola, el tema de la parte de frutas, de jugos, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, podríamos tener una economía con un per cápita mucho más alto, con mucho más margen de ganancia, con mucho más valor agregado y con una matriz exportadora mucho más variada y diversificada. Ese es el salto que Paraguay tiene que hacer, y la evidencia empírica y teórica muestra de que los procesos de salto estructural en las economías requiere de una coordinación de algunas agencias en donde tienen que participar el sector público y privado. Y con respecto al tema de los gobiernos locales, ahí entramos en un tema también muy complejo que guarda relación con el manejo inadecuado que han tenido hasta el momento a través de los años nuestros municipios y gobernaciones. No han tenido la capacidad de fortalecer sus gobernanzas y sus procesos de recaudación por múltiples razones, entre ellas por la falta de información clara que muestre cuántos son los metros cuadrados de superficie construida y de superficie que debe ser tomada de base para el cálculo de los impuestos inmobiliarios, entre otras cosas, y lo cual ahora por primera vez el Paraguay va a tener la tecnología y la información
que le va a permitir a los municipios recaudar montos mucho más significativos que se van a acercar a la realidad. Y la gran pregunta que surge una vez más es qué harán los municipios con esos recursos adicionales. Y corremos el serio riesgo de caer en lo que le pasó al Paraguay entre el 2004 y el 2016, donde se quintuplicó los ingresos del fisco, pero también se quintuplicaron los gastos corrientes, ¿verdad? En donde pasamos de 200.000 a 300.000 empleados públicos. Entonces, lo que corremos el riesgo es que si los municipios no preparan un plan de inversión a través de un banco de proyectos donde estén claramente definidas las prioridades, en qué invertir, cómo invertir y cuánto invertir para subir la calidad de vida de su población distrital, corremos el riesgo de que esos fondos sean mal aplicados en su momento. Enrique, sobre el tema 1, que es el jubilatorio, yo no creo que podamos esperar mucho en este momento del Estado, porque el Estado apenas el 10% del Producto Interno Bruto es la presión tributaria 9,9% sobre el PIB o sobre la riqueza generada. Y también los policymakers están muy preocupados con el momento pandémico, donde la recesión es política de Estado como medida sanitaria y donde el cautiverio político, que es la imposibilidad de que haya vigencia de todas las normas legales constitucionales, eso hace de que estemos en un cautiverio político y en un cautiverio económico. ¿Quiénes deberían entonces hacer estudios serios sobre sus propios futuros en este tema jubilatorio? Los propios interesados, creo yo, que deberían ser. Antes de que me respondas, voy a hacer las 3 preguntas juntas. En segundo lugar, ¿quiénes deberían hacer los estudios y quiénes deberían trabajar para que exista un ecosistema, para que el schumpeteriano, Joseph Schumpeter, innovador, pueda tener un ecosistema adecuado para generar mayor riqueza en el sector industrial, el segundo sector de la economía, el sector secundario? Y en tercer lugar, ¿quién debería bancar o cómo debería hacerse para tener ya un banco de proyectos distrito por distrito de los déficits infraestructurales georreferenciados en todo el Paraguay, de manera tal que cuando se incremente por actualización de catastros el impuesto inmobiliario, los intendentes no comiencen a contratar otra vez a sus correligionarios y que quedemos en un gran opareí de gastos rígidos sin inversión? Tenemos exactamente 4 minutos para tu respuesta o 3 minutos. Quique, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con respecto al caso de los jubilados, yo creo que el sector de los trabajadores que son los principales afectados, digamos, tendrían que tomar el toro por las astas, tendrían que agruparse, contratar el know-how suficiente, impulsar un propio proyecto de reforma del sistema jubilatorio que pueda ser planteado en una mesa tripartita, obviamente al Estado, por supuesto a los legisladores y naturalmente a los empleadores, ¿verdad? Yo creo que estamos muy acostumbrados a que el papá Estado tome las iniciativas y eso creo que hay que modificar. El Estado está, como vos dijiste, muy sobrepasado, las autoridades están muy comprometidas con el tema sanitario, hay muchos problemas en la República y si vamos a esperar que el Estado asuma ese liderazgo, es un problema muy grave, no podemos esperar. Creo que el sector de los trabajadores tiene que impulsar esa iniciativa y lo puede hacer con la asistencia y el apoyo de un equipo técnico en ese sentido. Segundo, con respecto al tema industrial, yo creo que es una iniciativa público-privada, ¿verdad? Yo creo que hay que plantearse desde la academia y desde otros ámbitos la construcción de un modelo de ecosistema y eso plantearle al Estado y al sector privado para que juntos se pueda construir el ecosistema. Estos ecosistemas no se pueden construir unilateralmente, tienen que participar todos los actores de la sociedad, academia, empresariado, sector sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el tema del banco de proyectos, uno de los organismos que tiene el mayor preponderancia en infraestructura en el Paraguay es el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con los caminos nacionales, departamentales y caminos vecinales, nacionales, departamentales y vecinales, todos son responsabilidad de construcción y mantenimiento a nivel de MOPC. Es uno de los temas donde tenemos mucho atraso y donde se les puede invitar a los ministerios, a las municipalidades mejor, a empezar a invertir en la mejora de su infraestructura. Y desde el MOPC se podría coordinar el establecimiento de una plataforma de banco de proyectos donde están priorizadas las necesidades por distrito.
el MOPC podría ser un articulador que firme convenios y acuerdos con los municipios e impulse un proceso en la construcción de banco de datos. Claro, porque cuando venga la plata, si no tenemos un banco de proyectos, anteproyectos y proyectos ejecutivos listos, vamos a tener la posibilidad de que los intendentes que tienen limitaciones y también tienen intereses políticos caigan otra vez en la tentación, si no están blindados los recursos, de llevar dicho delta de incrementos de sus impuestos, gracias a la actualización de sus catastros en metros cuadrados, a gastos rígidos. Y eso va a significar más de lo mismo en un momento post-pandémico o pandémico, donde vamos a estar mucho más apretados probablemente que ahora. Yo creo que el MOPC sí podría coordinar, pero no nos podemos limitar a los caminos, mi querido Enrique. Esa ya es mi opinión y mi aporte a lo que estás diciendo sabiamente. También está salud, distrito por distrito, cuántos hospitales y cuántos cuartos, cuántas UTIs, cuántas unidades de salud familiar faltan, cuánto cuesta eso. En tercer lugar, distrito por distrito, cuántas aulas faltan. Entonces, escuelas, hospitales, energía eléctrica, cuánto es lo que hay que ampliar la capilaridad de las redes de distribución de energía eléctrica sin que haya cortes, para que a su vez haya industrias distribuidas en el territorio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Enrique, vos estás preparando algo al respecto y cerramos el programa. Sí, estamos trabajando desde la consultora en alianza con otros amigos y colegas interesados en mover estos temas. Por supuesto, estaremos acercándonos a los organismos que consideramos son los ideales para pivotear y articular las iniciativas, pero sí nos estamos preparando para ello y tenemos ideas muy concretas de lo que se puede hacer en los 3 frentes que estuvimos conversando. También diría de que es muy delicado lo que está pasando con los indicadores de Paraguay. No tuvimos tiempo para hablar de eso. Tal vez en la próxima sesión, si se da, podemos desarrollar qué está pasando con nuestros indicadores en salud, educación, vialidad, transporte y otros temas que marcan un poco nuestro nivel de desarrollo. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Estamos estancados? ¿Cuál es nuestra situación? Y creo que la pandemia, bien dijiste, vino a agudizar la problemática, vino a aumentar nuestro endeudamiento, hay menos margen de maniobra, más que nunca llegó la hora de ser creativos y encontrar otra fuente de financiamiento para todo lo que falta hacer en el Paraguay. Muchas gracias, Enrique. Y me despido con una sentencia filosófica de mi abuelo. La creatividad, como acabas de decir. Lamboriajuco y recursos está, decía mi abuelo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por todo. Un saludo a la audiencia. Gracias. Desde que la gente tiene Flow, no paran de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. A mí Flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con 3 chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele. Y los 2 más peques en la sección Kids desde la tablet. Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertirte en influencer, vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971 100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida.